La Corte Penal Internacional giró órdenes de arresto de forma oficial en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de su ex ministro de la Defensa. ¿Qué hay de cierto en esta noticia, peregrinos? Les adelanto que la noticia es verdad. Es cierto que la Corte Penal Internacional giró órdenes de arresto en contra de estos dos líderes israelíes, sobre todo por todas las acciones llevadas a cabo en la Franja de Gaza. Recordemos que todo este conflicto empezó desde el mes de octubre del 2023, cuando los extremistas de Hamas invadieron el sur de Israel. Eso desencadenó una respuesta catastrófica en contra del grupo extremista de Hamas, pero pues obviamente ha causado muchísimo daño en la población civil inocente en Gaza. Bueno, peregrinos, pues en el video del día de hoy les voy a dar a conocer todos los detalles que se conocen hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video sobre estas órdenes de arresto. Les diré cómo ha respondido la comunidad internacional, qué dice Benjamin Netanyahu y si es posible que sea arrestado el primer ministro israelí. En el video del día de hoy, peregrinos, también estaremos hablando sobre el hecho de que está muy, pero muy cerca un acuerdo de paz entre Hezbollah e Israel. En estos momentos estamos a nada, peregrinos, de ver detenido este conflicto catastrófico que se ha llevado a cabo también en el Líbano, al igual que en Gaza. Una consecuencia precisamente de la situación en la Franja de Gaza entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Les recuerdo que todo esto se desprende por el apoyo militar y económico por parte de Irán a todos estos grupos que tienen el objetivo de acabar con Israel. Los hutíes de Yemen, Hezbollah en el Líbano, Kataib Hezbollah en Irak y Siria y, por supuesto, el grupo extremista de Hamas en Gaza. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Vámonos a meternos de lleno en todo este tema. Y es que la noticia básicamente es la que ya les mencioné anteriormente, que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra su ex ministro de Defensa Yoav Galán. Recordemos que recientemente Benjamin Netanyahu destituyó a Yoav Galán como encargado de la defensa de Israel. Esto por supuestas diferencias que había entre ambos por la situación de cómo terminar el conflicto en la Franja de Gaza. Pero además de que la Corte Penal Internacional giró órdenes de arresto en contra de Benjamin Netanyahu y de Yoav Galán, también giró una orden de arresto en contra del líder de Hamas, Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto en Gaza. Los cargos contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galán incluyen acabar con personas inocentes, persecución y uso de la hambruna como herramienta herramienta de conflicto, digámoslo así. Todo esto en el contexto de lanzamientos aéreos sistemáticos contra la población civil en Gaza. La orden, por su parte, de la Corte Penal Internacional en contra de al-Masri, el líder de Hamas, se relaciona con acabar de forma masiva con personas inocentes, con violentaciones de derechos humanos y toma de rehenes durante este ataque que les comenté por parte del grupo extremista de Hamas en contra de Israel en octubre del 2023. Ahora bien, ¿cuál es el problema, peregrinos? Que Israel afirma haber acabado a este líder de Hamas, al-Masri, pero el grupo extremista de Hamas no ha confirmado su pérdida de forma oficial. Israel, peregrinos, por obvias razones y como ya se esperaba, rechazó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, calificando la decisión como en contra de Israel y absurda.
Estados Unidos, que sabemos es el aliado histórico y tradicional y más cercano de Israel, también rechazó la medida y cuestionó los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Aquí, peregrinos, recordemos que este caso de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en contra de Benjamin Netanyahu y en contra de Yoav Galán y en contra también de líderes del grupo extremista de Hamas en Gaza, se abrieron por petición de algunos países, sobre todo de Arabia Saudita. Arabia Saudita llevó el caso a la Corte Penal Internacional, Arabia Saudita, me confundí, peregrinos, una disculpa. Sudáfrica. Sudáfrica fue el país que abrió este caso ante la Corte Penal Internacional, lo presentó como un caso que debía atenderse y después de estudiar pruebas que presentaron varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Sudáfrica y algunos otros, la Corte Penal Internacional llegó a la conclusión de que efectivamente se habían cometido crímenes de guerra en todo este conflicto en el Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Bueno, hasta ahí todo claro. En estos momentos, ahora entonces la Corte Penal Internacional, atendiendo a esas pruebas que ya analizaron y que supuestamente ya tienen con respecto a que sí se cometieron crímenes de guerra, entonces lo siguiente es que proceden a girar órdenes de aprehensión y de arresto en contra de los culpables de esos crímenes de guerra, que en este caso la Corte Penal Internacional entiende que se trata de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, el ex ministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán, y en contra del líder del grupo extremista de Hamas, que Israel dice ya fue acabado, pero que Hamas no lo ha confirmado del todo. No sé si recuerden, peregrinos, pero justamente la Corte Penal Internacional giró órdenes de arresto en contra de Vladimir Putin y de otros altos mandos militares rusos, sobre todo por los crímenes de guerra que ha realizado el ejército ruso en varias regiones ucranianas como Bucha e Irpin, pero también por llevar niños ucranianos a Rusia sin obviamente el consentimiento de los padres de estos niños. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Pues debido a que Rusia no respeta la jurisdicción, no es parte de la Corte Penal Internacional, pues digamos que son órdenes de arresto, pero ¿quién las va a realizar? Ese es el problema, peregrinos. La Corte Penal Internacional es como las Naciones Unidas. O sea, se condenan ciertas acciones, pero no son vinculantes estas acciones. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede decir, a ver, llegamos a la conclusión de que Corea del Norte no puede tener misiles intercontinentales balísticos. Ok, pero Corea del Norte los tiene. Y entonces, ¿qué hace la ONU? Pues nada, peregrinos, únicamente declara que está en contra, pero no tiene herramientas para llevar a cabo la vinculación de esos consensos que se acuerdan en la ONU en contra de, pues, de los fallos que tienen. Entonces, seguramente como a Vladimir Putin no se le ha hecho nada y nadie lo ha arrestado por los crímenes de guerra, pues seguramente lo mismo pasará con Benjamin Netanyahu y con el exministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán. Ahora, lo que sí, peregrinos, a mí me llama mucho la atención cómo algunas personas que apoyan a Rusia están contentos por esta orden de arresto en contra de Netanyahu, pero no están contentos con la orden de arresto en contra de Putin. Eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, peregrinos, e inclusive a veces me molesta, porque ustedes saben que yo, peregrinos, estoy a favor de que cada quien tengamos nuestro punto de vista y que además lo defendamos. Ustedes saben mi postura. Por supuesto que yo trato de ser imparcial y darles las noticias alrededor de todo el mundo, de forma clara, imparcial y tratando de acercarme a la verdad. Pero ustedes saben que yo, por supuesto que no quiero que pierda Ucrania. Por supuesto que pienso que lo que acaba con la estabilidad en el Oriente Medio son todos estos grupos de terror internacional apoyados por Irán. Pero eso es lo que yo pienso y lo defiendo. Pero quienes no estén a favor de esto que yo estoy diciendo, sin ningún problema lo discutimos y podríamos llegar a un consenso y seguramente aprenderán de mí y yo aprenderé de ellos. Pero el problema es cuando tenemos una doble vara, cuando medimos una misma situación con una doble vara, con una doble moral.
Ahí está el problema, porque muchas personas que están ofendidas con la situación en el Oriente Medio entre Israel y lo que está sucediendo en Gaza, no dice nada de lo que están haciendo los rusos en contra de ciudades y de poblaciones civiles inocentes en Ucrania. Hay muchos que dicen, no, muy bien la Corte Penal Internacional en contra de Benjamin Netanyahu, pero en contra de Putin, no, eso se trata de todo un complot por parte de Occidente para ir en contra de Rusia y de Putin. Ahí está el problema, peregrinos. Si pensamos en algo, debemos de ser coherentes con lo que pensamos y defendemos, y no medir una misma cosa con doble vara. Después de dar mi opinión, peregrinos, que espero no se molesten, continuamos con todo esto. Y es que países como Rusia, China e India no reconocen a la Corte Penal Internacional, mientras que la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas y africanas respaldan su legitimidad. El grupo extremista de Hamas celebró las órdenes de arresto en contra de los líderes israelíes y pidieron que se amplíen la rendición de cuentas en todos los responsables. El conflicto entre Israel y Hamas, ustedes ya lo saben, ha causado más de 44,000 pérdidas y ha desplazado a casi toda la población en Gaza, más de 2 millones de personas. Además, peregrinos, en paralelo a esto, en el Líbano se está buscando enmiendas a una propuesta de alto al fuego mediada por Estados Unidos, exigiendo la retirada inmediata de las tropas israelíes del sur del Líbano y preservando el derecho a la autodefensa. Israel insiste en mantener el derecho de alcanzar militarmente a Hezbollah, incluso después de un cese al fuego, y exige que se impida el ingreso de poderío militar a través de fronteras terrestres, marítimas o aéreas hacia el Líbano. El mediador estadounidense Amos Hochstein trabaja en alcanzar un acuerdo de alto al fuego antes de que finalice la administración de Joe Biden, mientras las diferencias entre las partes persisten sobre los términos y cronogramas de la retirada de Israel. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen que es justa la decisión de la Corte Penal Internacional? ¿Creen que debería de tener algún mecanismo para efectuar las órdenes de arresto? Porque al final les digo, seguramente no pasará nada. Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.